Ya empecemos. Buenas tardes, doctora, compañeros. Después de la excelente presentación de diabetes del grupo anterior, con Micaela les vamos a presentar la segunda parte de este mismo tema, que es el tratamiento en diabetes mellitus tipo 2. Los objetivos de la presentación son 5, pero en general se pueden resumir en tener un conocimiento integral en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, conociendo su terapia farmacológica como no farmacológica, cómo es el control de sus índices y poder enfrentar un tratamiento inicial del paciente en diferentes escenarios clínicos. Para comenzar el tema propiamente tal, debemos decir desde ya que la terapia de la diabetes mellitus tipo 2 tiene 3 pilares fundamentales, que son los cambios del estilo de vida, que conllevan consigo un gran esfuerzo por parte del paciente y también por parte del profesional, haciendo hincapié en la educación, la nutrición y el aumento de la actividad física. Por otra parte, para poder valorar que la terapia está siendo efectiva, es necesario vigilar el grado de control glicémico, tanto con glicemias plasmáticas capilares como con la medición de la hemoglobina glicosilada cada cierto tiempo, dependiendo de cada caso. Y el último pilar de la terapia es el tratamiento farmacológico en sí, el cual puede ser tanto mediante hipoglicemiantes como también con la aplicación de insulinoterapia. El principal objetivo del tratamiento es el control glicémico, porque este permite a su vez reducir las complicaciones microvasculares a mediano plazo y además a disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, para ello, vamos a controlar la hemoglobina glicosilada, la cual, por lo general, no debe sobrepasar el 7%. La glucosa plasmática capilar preprandial debe estar entre los 80 a 130 miligramos por decilitro y la postprandial bajo los 180 miligramos por decilitro. También es importante controlar la presión arterial, los lípidos y triglicéridos, los cuales se deben mantener bajo parámetros normales como salen en la tabla y como lo mencionaron también en el grupo anterior. En cuanto al primer pilar, que es la terapia no farmacológica, en cuanto a la alimentación, es importante que valoremos primero el estado nutricional del paciente. Para ello es recomendable calcular el IMC, el cual idealmente debe estar siempre bajo 25, salvo algunas excepciones en pacientes ya que son algo más mayores y el IMC es un poco más flexible. En cuanto a los pacientes con sobrepeso, se recomienda siempre hacer educación en cuanto a una alimentación balanceada y llevando a cabo idealmente una dieta hipocalórica que tenga al menos una reducción de 500 calorías en relación a su dieta habitual. Idealmente esta dieta debería estar entre 1000 a 1500 calorías diarias, ser baja en carbohidratos y grasas trans, y además es necesario llevar un correcto control del índice glicémico de los alimentos que consume la persona para predecir cómo afectarían en la glicemia total del paciente. En cuanto a la actividad física, lo recomendable por las últimas guías es hacer más de 150 minutos de actividad física anaeróbica moderada a intensa en 3 o más sesiones semanales y además incluir ejercicios de resistencia. De hecho, es muy importante saber que este es el mínimo, este es el desde. O sea, cada sesión adicional de ejercicio podría reducir la hemoglobina glicosilada en 0,4 puntos, que es bastante. Esto trae consigo una disminución del riesgo cardiovascular, de la presión arterial, de la grasa, del peso y de la glucosa plasmática. Y además de la conservación de la masa muscular y el aumento de la sensibilidad a la insulina. El segundo gran pilar del tratamiento de la diabetes es el control de la glicemia, la cual se puede hacer desde el domicilio mediante la autovigilancia. Esto consiste básicamente en cuantificar la glucosa plasmática capilar,
la cual se puede hacer en un paciente controlado con hipoglicemiante y con cambios del estilo de vida, mínimo 1 a 2 veces por semana, y en pacientes usuarios de insulinoterapia, también mínimo 3 a 4 veces por semana. En pacientes descompensados o con autocontrol de la glicemia, llega a repetirse varias veces al día. De hecho, un paciente que controla muy bien su glicemia con insulinoterapia, perfectamente podría controlarse la glicemia 7 veces al día. Con respecto al monitoreo de la hemoglobina glicosilada, cabe decir que esta es la mejor expresión del control metabólico y representa el promedio de las glicemias de los últimos 3 meses. La recomendación en pacientes compensados con hipoglicemiantes es tomar 1 cada 6 meses, y en pacientes con insulinoterapia intensificada, un control más estricto cada 3 meses. Debemos recordar que la hemoglobina glicosilada no mide la variabilidad glicémica ni la cantidad de hipoglicemias que pueda tener esa persona en el transcurso del tiempo que se controla, por lo cual en pacientes que están descompensados, la hemoglobina glicosilada no reemplaza la hemoglobina capilar, sino que más bien la complementa. En términos generales, la hemoglobina en pacientes diabéticos debe mantenerse bajo el 7%, en pacientes jóvenes y personas sanas, bueno, pacientes jóvenes con diabetes mellitus y personas sanas debe estar bajo los 6,5%, y en personas con comorbilidades y personas adultas mayores, un buen target puede estar entre 8 a 8,5%. Ya, en cuanto al tercer pilar del tratamiento es la terapia farmacológica, y vamos a comenzar hablando de los hipoglicemiantes. Estos los dividimos en 4 grupos para que sea más fácil recordarlo. El primer grupo van a ser los insulinosensibilizadores. Vamos a partir hablando de las biguanidas. Dentro de ellos destaca la metformina, que es el tratamiento de primera línea en la diabetes, porque tiene una alta eficacia ya que disminuye la glicemia basal en más de 60 a 70 milímetros por decilitro, y miligramos por decilitro, y disminuye la hemoglobina glicosilada en 1,5 a 2%. Esta también disminuye el riesgo cardiovascular y no afecta el peso. Va a actuar reduciendo la glicemia postprandial y basal por medio de la disminución de la producción hepática de glucosa y el incremento de la sensibilidad a la insulina periférica y el aumento de la captación y utilización de la glucosa a nivel periférico también. Es importante destacar que debe ajustarse la dosis en pacientes con enfermedad renal crónica, ya que aumenta el riesgo de acidosis láctica. Uno de sus efectos adversos más importantes van a ser gastrointestinales, que pueden generar náuseas y diarrea. Después, el segundo grupo de insulinosensibilizadores van a ser las conocidas como glitazonas, pero que se llaman tiazolidinedionas. Estos activan un receptor nuclear específico y van a producir el aumento de la sensibilidad periférica a la insulina y de las células hepáticas, del tejido adiposo y del músculo esquelético. Es importante hacer hincapié en que la rosiglitazona, el 2011, el Instituto de Salud Pública advirtió de que esta no debía ser utilizada para el tratamiento de los pacientes, ya que aumentaba el riesgo de infarto agudo al miocardio. En cambio, la pioglitazona no se ha visto que aumente los riesgos cardiovasculares, pero ambas están relacionadas con aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca, por lo que están contraindicadas en esos pacientes. A su vez, generan un aumento de peso, y la pioglitazona puede utilizarse en pacientes con enfermedad renal crónica, ajustando la dosis cuando hay una tasa de filtración glomerular menor a 60, y no se puede usar cuando es menor a 30. Ahí están los valores. Bueno, el segundo grupo van a ser los insulinos secretores. Primero destacar las sulfonilurias de segunda generación. Hablamos de las de segunda generación porque son mejor toleradas y más potentes que las de primera, entonces son las que se usan actualmente. Estas se dan por vía oral y van a estimular la secreción de insulina por las células beta del páncreas, y van a reducir la producción hepática de glucosa y aumentar la captación de unión y de respuesta a la insulina en tejidos periféricos. Tienen una alta eficacia, similar a la metformina, pero van a tener efectos adversos como aumento de peso, van a generar, son las únicas hipoglicemiantes
van a generar como altas tasas de riesgo de hipoglicemia y tienen aumento del riesgo cardiovascular también, sobre todo en pacientes con enfermedad coronaria diagnosticada. No va a estar recomendado su uso en enfermedad renal crónica, ya que aumenta aún más el riesgo de hipoglicemia. Su uso está limitado, como sale ahí, a una filtración glomerular mayor a 45. Bueno, el segundo grupo de insulinos secretores van a ser las meglitinidas, que van a tener una acción similar a las sulfonilurias, pero estas van a tener una acción más corta, por lo que tienen que ser administradas antes de cada comida, y lo que va a generar una mala adherencia terapéutica, y en caso de omitirse la comida, pueden aumentar el riesgo de hipoglicemia. Estas también van a generar aumento de peso, riesgo de hipoglicemia y aumento del riesgo cardiovascular. También es importante destacar que se pueden usar en cualquier grado de enfermedad renal crónica, pero habría que ajustar la dosis. Ya, el tercer grupo son los análogos tipo proteína. El primero van a ser los agonistas del receptor de GLP-1. Estos se administran por vía subcutánea y van a incrementar de forma glucosa dependiente la secreción de insulina de las células beta pancreáticas. Y estas van a tener la elevada eficacia y van a tener un efecto positivo porque ayudan a la disminución del peso. A su vez, en enfermedad renal crónica se debe ajustar su dosis, ahí les puse una tablita, con los distintos tipos de fármacos. Algo importante a destacar de este grupo es que se ha demostrado un beneficio cardiovascular y nefroprotector. En cuanto al beneficio cardiovascular en pacientes con elevado riesgo de enfermedad cardiovascular, se vio que hay una evidencia fuerte a favor de la liraglutida, favorable con la semaglutida y regular con la exenatida, ya que disminuía las tasas de eventos cardiovasculares. También en los efectos nefroprotectores en el estudio LEADER, que fue publicado en 2017 en pacientes con diabetes tipo 2 y un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, cuando se les agregó la liraglutida a su tratamiento habitual, se resultó en tasas más bajas de progresión de la nefropatía y en comparación con el placebo, primariamente en una menor tasa de macroalbuminuria persistente. Después, otros análogos tipo proteína son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa o inhibidores del DPP4. Estos inhiben la eliminación de las incretinas endógenas, dando como resultado la inhibición de la liberación de glucagón, incrementa la sensación de saciedad y enlentece el vaciamiento gástrico. Todo esto ayuda a disminuir la glicemia plasmática. Tienen una buena eficacia y estos no van a afectar el peso. Es importante ajustar la dosis en enfermedad renal crónica. Por último, otros que no se pueden categorizar juntos, pero también son importantes conocerlo, los inhibidores de la alfa-glicosidasa. En Chile tenemos la ascarbosa, que retrasa de modo dosis dependiente la digestión de polisacáridos. Produce entonces una reducción de la hiperglicemia postprandial. Tiene efectos adversos gastrointestinales, ya que aumenta la cantidad de carbohidratos que van a llegar al intestino grueso. Estas no están recomendadas en enfermedad renal crónica, ya que se van a acumular sus metabolitos, y eso es como lo más importante. En cuanto a los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, estos van a disminuir la reabsorción de glucosa filtrada en el túbulo proximal, y lo que va a aumentar la eliminación urinaria de glucosa y va a disminuir las concentraciones plasmáticas de esta. Lo que va a generar una diuresis osmótica, por lo que se va a ver en una disminución de la presión arterial sistólica. También va a producir una pérdida calórica porque va a estar perdiéndose glucosa por la orina, y también entonces ayudan a la reducción del peso. Importante destacar también que hay un beneficio cardiovascular y nefroprotector, y que se debe ajustar la dosis en enfermedad renal crónica. El beneficio cardiovascular y nefroprotector se vio en una primera instancia con la canagliflozina en el estudio CANVAS y CANVAS-R, publicado en junio del 2017, que participaron pacientes con diabetes tipo 2 y riesgo elevado de enfermedad cardiovascular.
se veía que los pacientes tratados con canagliflozina tenían menos riesgo de eventos cardiovasculares, que los eventos cardiovasculares, como sale ahí, eran compuestos por muerte a causa cardiovascular y presencia de un infarto o miocardio o un accidente cerebrovascular no fatal. Después, en 2019 se publicó el estudio CREANS, que pudo como comprobar que el riesgo de insuficiencia renal y eventos cardiovasculares fueron menores en el grupo de la canagliflozina. Y es importante también este estudio, ya que se estudiaron en pacientes con nefropatía. Después, la evidencia más actual es con la empagliflozina, que fue este estudio en PEROR, publicado en agosto de este año, que estudió los efectos renales y cardiovasculares en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y se vio que habían menos eventos cardiovasculares en el grupo tratado con empagliflozina en comparación con los que recibieron placebo. También como segundo endpoint se vio que la empagliflozina redujo un 50% la tasa anual de disminución de la filtración glomerular, y entonces tenían menos riesgo de resultados renales graves. Ya. Bueno, siguiendo un orden lógico en el tratamiento, ahora vamos a hablar un poquito de la insulinoterapia. Como muy bien dijo la amiga, hay una gran disponibilidad de fármacos, muchos de ellos nuevos y con distintos tipos de acción, pero el efecto que tienen sobre la glucosa sanguínea a mediano o largo plazo resulta ser insuficiente. Entonces, la única terapia con potencial ilimitado es la insulina. Entonces, la modalidad con la cual se administra la insulina varía de acuerdo con el control metabólico, el perfil glicémico, la meta de la hemoglobina glicosilada, la edad del paciente, el estado nutricional, capacidades de comprensión, comorbilidades, factores socioeconómicos, cobertura previsional, en fin, un montón de factores. La insulinoterapia es bastante variable, entonces es muy individual de acuerdo a cada paciente. Las indicaciones de insulinoterapia como única terapia no son muchas en la diabetes mellitus 2. Una muy importante es la contraindicación de los hipoglicemiantes orales por algún motivo, como pueden ser insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal. Y también una indicación es, después de 3 meses del tratamiento inicial, con cambios del estilo de vida y algún hipoglicemiante, seguir con una hemoglobina glicosilada superior a 9%. Y indicaciones temporales es un paciente con diabetes mellitus 2 que debute con un síndrome diabético agudo, y en mujeres en edad fértil con diabetes mellitus 2 que se embaracen o que planifiquen hacerlo. Primero vamos a empezar viendo los tipos de insulina. Están las insulinas ultra rápidas, que como pueden ver tienen una acción muy veloz, de 10 a 15 minutos y empiezan a ejercer su acción. Tienen un pic rápido de 1 a 2 horas y su duración es corta, que es más o menos entre 3 a 5 horas. Y algunos de los tipos de insulina ultra rápida son la insulina Lispro, la insulina aspártica y la glulicina. Después tenemos las insulinas regulares o insulinas rápidas, que tienen una acción un poco después de la insulina ultra rápida. A los 30 minutos ya empiezan a tener efectos. Su pic es un poco más tardío, entre 2 a 4 horas, y duran prácticamente lo mismo que las insulinas ultra rápidas. Entonces, como vemos en el gráfico, podemos decir que estas insulinas tienen un muy buen uso como insulinas prandiales, que se utilizan un poquito antes del almuerzo o un poquito después del almuerzo, depende cómo el paciente lo vaya regulando. Y algunos tipos son esas: ActRapid, Bioinsugen R, Humulin R, Insuman R. Después tenemos las insulinas intermedias o NPH, que su acción es 1 a 2 horas después de administradas. Su pic se produce entre 4 a 8 horas y duran aproximadamente medio día.
Por lo tanto, se administran generalmente 1 a 2 dosis al día. Y el último tipo de insulina que vamos a ver es las insulinas prolongadas o de larga acción. Su acción, al igual que las NPH, es 1 a 2 horas después de administradas, no tienen peak y su duración puede ser mayor a 24 horas. Entonces, las insulinas prolongadas y las insulinas intermedias se pueden usar como insulinas basales para mantener todo el día un estado constante de insulina. Generalmente las insulinas prolongadas se ocupan una vez al día y, como dije anteriormente, las NPH se pueden ocupar una vez al día en la noche o en la mañana o 2 veces al día para mantener un estado constante. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo del manejo farmacológico recomendado por la ADA. Para hacer el manejo farmacológico con insulina, lo primero es determinar la dosis diaria total, que va entre 0,4 unidades a 1 unidad por kilogramo de peso por día. Después, determinamos la dosis basal, que va a ser del 40 al 50% de esta dosis diaria total, la cual puede ser en una dosis de insulina prolongada o en 2 dosis de insulina intermedia, como habíamos dicho anteriormente. Y después el restante va a ser lo que se va a dividir en las dosis prandiales, que pueden ser 2 dosis de insulina rápida o regular, o en 3 dosis de insulina ultra rápida. Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo de insulina basal más bolo, que es el recomendado por la ADA, que es un esquema ultra topísimo, que tal vez no está tan adecuado a la realidad nacional, pero es lo que se recomienda actualmente. En un paciente, este es un ejemplo meramente matemático, en un paciente de 90 kilos, vamos a decir que se le recomienda 1 unidad por kilo al día, entonces van a ser 90 unidades de insulina al día. Después vamos a determinar la dosis basal, que va a ser el 50% de esta dosis diaria total. Entonces se le administran 45 unidades de una insulina de uso prolongado como Detemir. Y después el restante van a ser las dosis prandiales, que son 45 unidades más y se van a dividir en 3 al día. Una al desayuno, una al almuerzo y una a la cena, cada una de 15 unidades. Entonces, si este mismo esquema lo quisiéramos replicar a una realidad nacional, que se podría dar, por ejemplo, en ABS, para suplir esta insulina basal, vamos a ocupar 2 insulinas NPH, una al desayuno y una a la hora de cena. Y las dosis prandiales las vamos a regular con dosis de insulina rápida o regular. 2, una al desayuno y una a la cena. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración, muy chiquitita? Sí. Espectacular el ejemplo, eso ya lo habíamos visto, pero aclaren a los compañeros de siempre partir con lo más bajo, 0,4. Acuérdate que dice 0,4 a 1. Sí, es que lo que pasa es que justamente dije al principio que era un ejercicio meramente matemático porque así daban las cifras justitas. La realidad que acuérdense de partir de menos a más. Sí. Bueno, entonces con todo lo que hemos hablado con Aldo, vamos a dar como las recomendaciones de cómo iniciar la terapia. La ADA recomienda iniciarla basada en los niveles de hemoglobina glicosilada. Si estos están bajo el 9%, se recomienda partir con monoterapia y nosotros vimos que la primera línea era la metformina. Si estos son sobre el 9%, se recomienda partir con terapia dual y la ADA recomienda utilizar metformina con otro hipoglicemiante dependiendo de las cualidades del paciente. Si es que esto a los 3 a 6 meses no cumple el objetivo de hemoglobina glicosilada previamente individualizado con el paciente, si está en monoterapia pasa a terapia dual, y si está en terapia dual pasa a terapia triple. Si ya no cumpliendo el objetivo con terapia triple, se pasaría a una terapia inyectable combinada. En caso de que la hemoglobina glicosilada inicial sea mayor a 10% o tenga una glicemia basal mayor a 300 miligramos por decilitro, la primera línea sería una terapia inyectable combinada. Entonces, haciendo un repaso, la ADA recomienda como primera línea metformina con un cambio del estilo de vida, como bien dijo Aldo, con una disminución del peso, actividad física y un cambio en los hábitos nutricionales. Y acá la ADA recomienda hacer la distinción entre si el paciente presenta una enfermedad cardiovascular aterosclerótica o enfermedad renal crónica establecida.
En el caso de sí presentarla, hay que hacer la distinción si esta tiene un predominio de la enfermedad cardiovascular o si hay un predominio de enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. En caso de predominar de la enfermedad cardiovascular, se recomienda partir con un análogo del receptor del GLP-1 o con un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa. Esto se adiciona a la terapia inicial con metformina, y si no se llega sobre el target, se va a requerir intensificar el tratamiento combinando esos dos, generando la triple terapia que antes nombré, y si no, escoger aquellos que tengan una seguridad cardiovascular, dejando en último lugar las sulfonilurias y las tiazolidinionas, que, como dije, aumentaban el riesgo cardiovascular. Cuando hay un predominio de enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca es similar, pero acá se prefiere partir con un inhibidor del SGLT2 y que tenga evidencia en disminuir la progresión de la nefropatía, y insuficiencia cardíaca, como lo vimos antes en los estudios, se había visto que estos disminuían la tasa de hospitalización de las personas con insuficiencia cardíaca. Si es que eso no se pueden dar como primero, se puede utilizar un análogo del receptor de GLP-1. Si estos, a su vez, no cumplen con el target, se pueden combinar ambos, o agregar uno que tenga seguridad cardiovascular igual que en el otro caso. Y aquí hay que evitar las tiazolidinionas en insuficiencia cardíaca porque ya vimos que están contraindicadas ya que generan edema y eso puede agravar la insuficiencia cardíaca. En caso de que el paciente no presente una enfermedad cardiovascular o una enfermedad renal crónica establecida, se divide según las preferencias del paciente. Si es que tiene una necesidad imperiosa de disminuir las tasas como de hipoglicemia, se dan 4 opciones que pueden ser con un inhibidor del DPP-4, con los análogos del receptor del GLP-1 o con inhibidor del SGLT2 o una tiazolidiniana. Lo mismo, si es que no llega al target, se pueden combinar en terapia dual con los que están anteriormente, y si no, terapia triple, y si ya no cumple el objetivo, ahí habría que pasar a una terapia inyectable combinada. En el caso de presentarse una necesidad imperiosa de disminuir el peso, acá se eligen aquellos que tienen comprobado la eficacia para disminuir el peso, que aquí destacamos los análogos del receptor del GLP-1 o los inhibidores del cotransporte de sodio glucosa. Si es que esto también no cumple el target, se pueden combinar ambos dos, y si no, si se necesita triterapia o no son tolerados, se prefiere uso de inhibidor del DPP-4, y si no se lo tolera, ahí pasar a sulfonilurias o tiazolidinionas o insulinadas. En caso de que hayan problemas como económicos, si se le da mayor importancia al costo, la terapia inicial que proponen son las sulfonilurias o las tiazolidinionas, y así también combinar las terapias hasta llegar a una insulinoterapia o considerar los otros hipoglicemiantes de menor costo. Bueno, con todo esto, ahora vamos a hacer una comparación a lo que recomienda la guía del MinSal, que esta establece el tratamiento en 3 etapas. También uno de los pilares fundamentales va a ser el cambio del estilo de vida, pero aquí, en el fondo, también la primera línea va a ser la metformina. Se dice que en pacientes que no tengan, o sea, que tengan glicemias iniciales en ayuno menores de 200, se podría iniciar el tratamiento solo con cambios en el estilo de vida. Estos, a su vez, va a depender la continuación del tratamiento de la hemoglobina glicosilada, que ya dijimos que era la forma de controlar a los pacientes con diabetes. En caso de que este esté menor a 7, o sea, con un control óptimo de la glicemia, se decide mantener ese tratamiento. En caso de que esté entre 7 y 9, se puede agregar otro hipoglicemiante como las sulfonilurias. Y en caso de que esta sea mayor a 9, a la metformina se le va a agregar una dosis de insulina NPH nocturna. Ya, en caso de que en 3 a 6 meses, cuando yo tenía una terapia dual y no logra las metas, ahí a los 2 hipoglicemiantes le vamos a agregar una dosis de insulina NPH nocturna. Si es que ya a los 3 a 6 meses en el control con la metformina y la insulina NPH nocturna no logra los objetivos de hemoglobina glicosilada, se debe derivar a especialista para iniciar una terapia con insulina intensiva asociada a nueva metformina. Ya. Ahora vamos a plantear algunos ejemplos, pero antes queríamos saber si alguien tiene preguntas para poder desarrollarlos de manera más óptima.
Acá los chiquillos terminaron una gran presentación, una gran presentación en el que le hace un resumen muy concreto y muy bueno de todas las cosas que tenemos, que cada día que avanza hay más fármacos de la esfera de los hipoglicemiantes, o además también el desarrollo de insulinas, ¿no es cierto? Está súper claro con el final de la presentación lo que tienen que hacer. Una cosa es lo que dice la guía MinSal, y de seguro que es lo que hay que hacer cuando alguno de ustedes vaya a trabajar a APS, ¿ya? Y otra cosa es lo que uno tiene que saber que es lo mejor, ¿ya? Y eso es la recomendación que da la ADA, la actualización de la ADA, ¿ya? Y que los chiquillos le hicieron el cuadro y les tradujeron un cuadro muy grande, se lo dejaron muy simple, para que ustedes entiendan que el tratamiento es muy personalizado, ¿ya? Hay que tener claro también otras cosas. ¿Cuáles son las indicaciones con las que yo tengo que iniciar desde un principio insulina? Porque ese paciente está tan inestable metabólicamente que no tengo mucho tiempo para dejarle fármacos hipoglicemiantes y que tengo que iniciar rápidamente la insulina. ¿Ya? Les dijo muy claramente, hemoglobina sobre 10 y glicemia ayuna sobre 300 según la ADA. ¿Ya? La guía MinSal dice otra cosa, también hay que saberlo. Entonces, tienen que saber las dos realidades que los chicos compararon muy bien en la presentación para que ustedes lo estudien después con calma. ¿Qué les recomiendo yo? Nadie es experto en todo, ninguno de nosotros es experto en los fármacos. Son muchos, es imposible para nosotros. Ya, obviamente los diabetólogos, claro que sí lo son. Para nosotros es imposible. ¿Qué les recomiendo yo? Manejen algunos fármacos con los cuales se van a usar como caballitos de batalla. ¿Ya? Por ejemplo, tienen que saber qué cosas no pueden saber. Metformina y glibenclamida. No pueden no saberlo. Cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, con cuánta velocidad de filtración glomerular se tiene que suspender el fármaco. Les dijo muy claro, glibenclamida 45 hacia abajo, metformina 30 hacia abajo. Eso lo tienen que tener muy claro también, ¿ya? Ante qué, por ejemplo, la sulfonilurea, tienen que tener claro que si tienen hipoglicemia por sulfonilurea, tienen que hospitalizar. Ya esas cosas tienen que tenerla clara también, que mañana la vamos a ver en la de urgencias, en diabetes. ¿Qué otras cosas? También tienen que saber lo que está como gol estándar hoy en día, que son los fármacos nuevos, los análogos del GLP-1 y los antagonistas del cotransportador de glucosa, ¿ya? Eso lo tienen que saber, porque es lo más top, es lo más bueno, es lo que ha visto efectos importantísimos, que los chiquillos se dieron un trabajo enorme de ponerle los estudios, que son estudios recientes y que sinceramente cambiaron un poquito el tratamiento, y ahí va la actualización de la guía de la ADA, ¿ya? Que cambiaron el tratamiento del paciente diabético porque se ha visto que disminuyen la mortalidad cardiovascular en el paciente diabético, que ustedes saben que tiene un alto riesgo cardiovascular. O sea, es muy importante, tienen que saber que existen, tienen que saber cuáles son esos estudios y qué han probado causar, ¿ya? Tienen que saber cómo usarlos. Elijan uno, por ejemplo, yo quiero usar el liraglutide. Ok, tengo que saber cuándo tengo que modificarlo, con la velocidad de filtración glomerular o no, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Por eso les digo, elijan sus fármacos caballitos de batalla. Hay cosas que tienen que saber, que son las que yo les dije recién, que tienen que saber en términos transversal, pero elijan sus caballitos de batalla y úsenlos, ¿ya? Súper buena la presentación, chiquillos. Muy, muy, muy buena. Estoy muy contenta. Así que quisiera saber si el resto de los compañeros tiene preguntas. Javier, parece que ibas a hacer una pregunta. Sí, yo quería preguntar como a grandes rasgos, en las últimas etapas como de la enfermedad renal, o sea, etapa 4, por ejemplo, ¿se recomendaría más bien tener a los pacientes solo con control con insulina? Sí, o sea, en el fondo depende de lo que tengas disponible. Las meilitinidas igual se pueden utilizar como ajustando la dosis en etapa avanzada de la enfermedad renal, pero la insulinoterapia es como está recomendada en enfermedad renal. De hecho, a ver, tengo los valores acá. Para no chamullar. Acá. De hecho, se pueden utilizar hasta con filtraciones glomerulares menos de 20, pero habría que reducir la dosis como en un 50% de la insulina. Súper importante. O sea, Gracias. existen fármacos hipoglicemiantes
que puedan ser usados con velocidad de filtración bajo 30, primero, ¿cierto? Pero hay que tener la precaución del ajuste de dosis, que son las meglitinidas, ¿cierto? Entonces, Sí. eso es una de las cosas que tienen que saber. Tienen que saber que la metformina bajo 30 se saca, la glibenclamida bajo 45 se saca, y que sí existen fármacos hipolisemiantes que se pueden usar en enfermedad renal crónica, ¿ya? Pero no es la realidad probablemente la que enfrentemos nosotros en el sistema público, ¿ya? Pero hay que saber que existe, porque si ustedes no trabajan en el sistema público, probablemente sí puedan usar. Doctora, entonces en una Vicente, paciente que se atiende en el sistema público, por ejemplo, el mismo caso, una paciente que llega a enfermedad renal 4, comorbilidades, etcétera, está en el sistema público, es mejor dejarla solo con insulina, ¿cierto? Y honestamente es lo único que tengo. Ya, gracias. o sea, no es mejor, pues, es lo disponible. Claro, claro. Mm. Mejor quizás no, Sí. no sé, ¿ya? Pero Vicente, Vicente pregunta, ¿en qué momento de la enfermedad o ante qué se deriva especialista? Según la guía del MinSal, se deriva especialista cuando tiene una hemoglobina glicosilada que no ha bajado en 3 a 6 meses del 10%, o también cuando mantiene una glicemia de sobre 300 miligramos por decilitro. Pero yo creo que eso es lo que dice la letra, pero yo creo que es bastante variable de acuerdo a las condiciones que tenga el paciente de ver un especialista antes o de la disponibilidad que haya en el servicio en el que se trabaje. le agregaría otra. Y también es cuando no responde al tratamiento con metformina y con insulina NPH nocturna. Después... Eso, ya. Claro, con insulinoterapia intensificada también es de manejo especialista. ¿Cuál otra no agregaría? ¿Cómo? Lo contrario a la insulinoterapia intensificada. Aquellos que tienen mucha hipoglicemia. Ah, Se claro. puede requerir una prolongada. En APS no hay. ¿Ya? ¿Qué tienen en APS? Insulina. NPH. No, ¿cierto? ¿Y rápida también o solo NPH? Solo NPS. Entonces, ¿quién fue el que preguntó hace un ratito? Vamos a empezar a hacer... Antes que parta, solo una pregunta, la última. ¿Quién fue el que preguntó hace un ratito lo de la insulina resistencia? ¿Para qué usábamos insulina? ¿Salía insulina resistencia? ¿Se acuerdan? Carlos Gardella preguntó. Carlitos. ¿Qué haría entonces usted? Ya me hablaron ahora los fármacos de los hipoglucemiantes. Te voy a ajustar la pregunta para hacerte responder. De los hipoglucemiantes, si usted sabe muy bien, que aprendió muy bien y le sentí una duda súper buena, ¿para qué usar insulina resistencia? ¿Cómo le podría ayudar yo? Doctora, perdón, o sea, no sé si los demás escucharon bien, pero por lo menos a mí como que se me cortó un poco su pregunta. No, Sí, se se escuchó escuchó mal, cortado. se escuchó mal. Le voy a repetir la pregunta. Usted que muy bien deduce que los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen una alta resistencia a la insulina, ¿para qué le voy a dar insulina? ¿Cómo le puedo ayudar yo a ese paciente para que la insulina que le doy sea mejor aprovechada? En el sentido de la insulinoresistencia. ¿Cómo agregar? O sea, creo que el objetivo, de alguna manera, es bajar la glicemia para que haya menor tolerancia, ¿no? Entonces, no, o sea, se te recomienda el ejercicio, pero por ejemplo, en el caso de los hipoglicemiantes que vimos ahora, que no jugaban en... Creo que en el contexto como de los fármacos que presentaron ahora los chiquillos, hay algunos fármacos que ayudarían a disminuir la glicemia y de esa manera hacerlo más sensible a la insulina. ¿Cómo se llaman esos fármacos? El que hacía por el agua. No, por ahí. Dijiste, hay fármacos que ayudan a disminuir la resistencia a la insulina. ¿Cómo se llaman esa familia? Los insulinos sensibilizantes. Sí, es que hay muchas buenas opciones. Por ejemplo, el que hacía que se fuera, perdón por decirlo más, por la orina, también ayuda a botar glicemia, o sea, perdón, a botar glucosa y hace también... Escúchame un poquito. Tienes un estado de una alta resistencia a la insulina. ¿De qué manera puedo ayudarle yo a esa paciente para que la insulina que yo le doy
le haga más efecto, explícitamente dirigiéndome a disminuirle su nivel de resistencia a la insulina. ¿Qué familia de fármacos le pongo? La metformina. Claro, o sea, un insulino sensibilizado. Sí. ¿Tiene lógica? Quisiera, Sí. quisiera aportar que no hay que dejar de lado también los otros pilares de la terapia, que son, por ejemplo, la actividad física. El aumento de la masa muscular ayuda a ¿Perdón? Es súper importante eso para la Sí, resistencia a la po. insulina. El ejercicio es lo más importante. Sí, sí. Ya, perfecto. Ayuda Pasemos. a disminuir la insulinoresistencia. Ya, pasemos a los casos. Ya. Ya, acá tenemos un caso que ojalá la audiencia nos ayude a resolver. Tenemos a Rosario, de 70 años, diabetes mellitus tipo 2, de 20 años de evolución, hipertensa, tiene insuficiencia cardíaca y obesidad grado 1. Actualmente está en tratamiento con metformina en dosis máxima y glibenclamida. Tiene antecedentes de ACV de hace un mes y viene a control con una hemoglobina glicosilada de 8.2%. Entonces, ¿cómo continuarían el tratamiento? Alguien que se atreva. Da lo mismo si se equivocan. Hay gente valiente acá, yo los conozco. Por los fármacos, o sea, por los fármacos que está tomando y además que tiene alto riesgo cardiovascular y por la insuficiencia cardíaca le podría agregar un inhibidor del SGLT2. Muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Pero lo agregaría solamente al tratamiento que ya tiene? Le sacaría, yo creo, la glibenclamida y le pondría el Ya, SGLT2. ya, perfecto. Perfecto. Aquí la respuesta está súper bien, súper buena decisión agregar, o sea, dar un inhibidor de SGLT2, pero también hay que verlo de acuerdo a la realidad del paciente. Los inhibidores de SGLT2 son súper buenos, pero son súper caros también. Más encima, ya eran caros y hace un tiempo se empezaron a usar también para el tratamiento de obesidad, porque ayudan a reducir el peso. Entonces, si ya eran caros, ahora son más caros. Entonces, un mes de tratamiento con eso equivale como a 3 pensiones asistenciales de la señora Rosario. Entonces, si bien en una clínica privada y en un paciente, no sé, a lo mejor tu papá o alguien que uno le pueda dar algo, sería lo más indicado. Pero también, si en el contexto de APS, se podría dar insulinoterapia también a esta paciente. Y no tiene tanto beneficio cardiovascular probado, pero tampoco aumenta el riesgo. Es más bien neutral que beneficioso y podría ayudar a la paciente en este caso. Súper bien, Fefi. Gracias. Y aquí tenemos otro caso, Belén, de 30 años. ¿Se llama ¿Doctora? Estefi? ¿Cómo se llama? Fernanda Reyes. Fernanda, ¿y qué pasa? Ya, por ejemplo, perfecto, le vamos a dejar el fármaco, el inhibidor del SGLT2. Súper, súper bien, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿te interesaría pensar una cosa muy importante? ¿Qué pasa si esta paciente con el accidente cerebrovascular quedó postrada? Ay, ¿Tú crees que se justifica reducirle el riesgo cardiovascular a largo plazo? Ay, no lo sé. Pero ponte tú en este caso, ponte tú que te llaman y tienes que ir a la casita de ella porque está postrada. Entonces tú dices, ah, perfecto, yo, mira, tuve un accidente cerebrovascular, quiere decir que tiene un ambiente aterosclerótico tremendo, entonces yo soy tan cool que me sé que el último fármaco, el inhibidor del SGLT2, baja el riesgo cardiovascular. Perfecto, pero ¿en quién? ¿En quién, Fernanda? ¿Qué paciente estás viendo? ¿Estás viendo un paciente que tiene una proyección de 10 años de vida para bajar ese riesgo cardiovascular? ¿O estás viendo una paciente que tiene una proyección de un mes de esperanza de vida? Ah, claro, como que tenerla tan poco tiempo con ese tratamiento a largo plazo no me va a hacer mucha diferencia. ¿A cuánto se aprobó a largo plazo? ¿A cuánto se aprobó, Mica? ¿A cuánto se aprobó el estudio? Con la canagliflozina se siguieron por 2 años y medio, igual. No es para mañana, no es que a los 6 meses le reduzca el riesgo cardiovascular. Y la empagliflozina creo que fueron 16 meses de seguimiento. Entonces, si esa paciente está postrada, Fernanda, yo probablemente
tengo que ver a quién estoy tratando. Perfecto que te sepas los fármacos, perfecta tu respuesta, insisto. Pero acuérdate también de ponerte en el lugar de cuando tú recibas a esta paciente y ver a la paciente de forma integral. Si es una paciente que tiene una baja expectativa de vida, probablemente no es tu misión bajarle el riesgo cardiovascular. Y quizás, hubiera sido interesante que alguien me hubiera respondido, quizás esa hemoglobina de 8% para esa paciente está bien, no me estreso. ¿Sí o no? Si es una paciente estupenda que hizo un accidente cerebrovascular un día y que la Rosario corre todos los días 10 kilómetros, sí, claro que yo le dejo un inhibidor de LSQLT2, pues, le digo al hijo, ya cómpreselo, no sea así. Haga el esfuerzo, ¿ya? Por supuesto que sí. Entonces es importante estos ejercicios que le están poniendo los chiquillos, porque le está haciendo contrastar dos realidades. La señora Rosario, que tiene una pensión miserable, y la señora que tiene los hijos que darían todo por ella y que ganan un buen sueldo y le pueden comprar un inhibidor del CGT2. ¿Ya? Entonces son realidades súper buenas las que están haciendo los chiquillos con este ejercicio. Pero no olvidar otra realidad, que es la realidad del paciente. ¿Ya? Doctora, ¿Sí? es que en este caso en específico, aunque pudiéramos pagar el tema de ICGLT2, igual por el hecho de ser un adulto mayor con mucha comorbilidad, no deberíamos de igual forma estar como piola con una hemoglobina glicosilada alrededor de 8. Buena pregunta. Entonces, yo te vuelvo a preguntar, ¿pero qué pasa si la Rosario corre 10 kilómetros, si la Rosario es autovalente? Tú dices, ¿sabes qué? No, esta señora puede vivir 87 años perfectamente. Ah, claro, pero es que ahí no estaría dentro de como una paciente como adulto mayor frágil o con muchas comorbilidades. ¿Ya? Lo que dijo muy bien Aldo, si hay fragilidad, ¿cuánto era la hemoglobina glicosilada a pedir? De 8 a 8, 8. 8,5 está bueno. Sí, ¿Ya? está dentro de los rangos. ¿Te acuerdas que lo dijo hace un ratito? Ujú. Entonces, claro que sí, también es importante. Otra respuesta hubiera sido, ¿sabes qué? Yo me conformo. Creo que 8 está bien. Tiene 70 años, tiene sus buenas comorbilidades, mira, es obesa. Tuvo un accidente cerebrovascular, ¿sabes qué? Yo me conformo y ahí me quedo. Perfecto. Estoy de acuerdo con esa respuesta. Quizás yo me quedo ahí. Vamos ¿Ya? al otro. Vamos. Discutamos este nivel. Este nivel de discusión está entretenida. Buenísimo. Belén, 30 años, diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada recientemente con terapia inicial con cambios del estilo de vida y metformina. Cambio del estilo de vida, se usa hacer ejercicio, se entusiasmó y se presenta el control con hemoglobina glicosilada 6.5 y refiere deseos de embarazarse. ¿Qué hacemos ahora con la terapia que ya tiene? ¿Quién se aventura? ¿Tendría indicación de insulinoterapia si quiere embarazarse? Podéis sacar la metformina también. Suspender metformina, ¿ya? ¿Pero se la va a suspender nomás o le va a dejar otra cosa? O cambiar es la palabra. La Mica ahí ya lo... Se cambia por insulina. Ya lo revelé. Sí, lo reveló. Claro, suspender la metformina e Muy bien. iniciar una consejería y empezar con insulinoterapia. Esta paciente está bien dentro de su meta de hemoglobina glicosilada, así que tal vez una NPH nocturna sea lo indicado para ella. Y los fármacos hipoglicemiantes en verdad se sacan no porque sean teratogénicos ni porque vayan a producir algo muy grave en el feto, pero se demostró como en los años 70 que los hipoglicemiantes pueden producir hiperinsulinemia fetal y pueden tener los fetos al momento de nacer o incluso durante el segundo semestre, tercer trimestre, hipoglicemias súper fuertes asociadas al uso de hipoglicemiantes. Entonces, el único fármaco para tratar la diabetes que está aprobado por la FDA es la insulina. Entonces, súper bien los dos, suspender metformina e iniciar insulinoterapia. No sé si la doctora quiere comentar algo. No, esto estaba fácil. Una Sí. pregunta. ¿Una Sí. pregunta? ¿Ya? No hay pregunta. No, sí, pregunten. Es que yo tenía el recuerdo de que en mujeres que tenían síndrome de ovario poliquístico, cuando querían fertilidad, ocupaban metformina. Entonces, ahí como que me confundo un poco
¿Por Sí, qué es aquí no se podría ocupar metformina? ¿Le responde? Sí, no, la verdad, han habido recomendaciones que hemos visto en distintos integrados distintas con respecto a la terapia de diabetes en embarazadas o en gente que está pensando en embarazarse, pero realmente la única que está indicada en este caso es la insulina, por lo que dije anteriormente, que la metformina y la glibenclamida, que son las que más se usan, sobre todo en tratamientos de gente que está recién diagnosticada, están asociadas con hiperinsulinemia fetal y con aumento de las hipoglicemias que pueden ser graves en el embarazo. Yo no sé por qué la recomendación no la recuerdo, por lo menos, y no sé si sea muy apropiada. Mira, lo que yo me acuerdo, no sé si usted que ¿Mm? tiene más actualización que yo de la parte gine, me acuerdo que si tú le suspendías la metformina, aumentaba la tasa de aborto del primer trimestre. Sí, No sé si alguien se acuerda aumenta de el eso. aborto, Entonces, porque empeora la función sacarla el endometrial. primer trimestre, pero sí a partir del segundo. Puede ser. Igual dentro de los estudios, una terapia combinada metformina con insulina no resulta ser más beneficiosa en el control de la glicemia. Claro. Tal vez es por el hecho de que pudiera producir más abortos, pero no sé si es una evidencia tan clara. Claro. En Gine nos dijeron que sí se ocupaba la metformina, aunque como que ahora la estaban empezando a ocupar, me acuerdo. Y lo otro es que igual en el taller que vimos sobre hipoglicemia antes en APS nos dijeron que también se usaba. Y yo lo que me acuerdo es que había que suspenderla a partir del segundo semestre. No sé si ustedes se acuerdan de eso. O sea, había que dejarla la primera parte del embarazo y después había que sacarla. No sé si recuerdan eso. Sí, yo me acuerdo que, o sea, si no lo vimos en ginecología, pero dentro de las indicaciones que habló el Aldo de insulinoterapia estaba como la planificación o el deseo de embarazo, o el diabetes del embarazo. No hay ningún hipoglicemiante seguro que esté aprobado por la FDA para la diabetes mellitus 2 en embarazo. ¿Les parece que averigüen eso? Sí, Sí. lo vamos a aclarar. Yo me acuerdo, sí, muy bien, que no había que sacar la metformina en el primer trimestre porque aumentaba la tasa de aborto. Pero a partir del segundo sí, y solo quedaba con terapia con insulina. Así que eso hay que averiguarlo, ¿ya? Ya. Bueno, el tercer caso clínico es Felipe, de 65 años, que fue diagnosticado con diabetes tipo 2 hace 10 años, control de complicaciones al día, en el que está con una tasa de filtración glomerular estimada de 43 ml por minuto por superficie, y es usuario de metformina hace 5 años con control aproximado de una hemoglobina glicosilada de 6,5%. Entonces, ¿cómo continuamos el tratamiento? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Se podría mantener porque no está bajo 30 la tasa de filtración? Súper bien. Pero habría que hacer un cambio, ¿verdad? Hay que ajustar la dosis, ¿no? Sí, súper bien. Entonces aquí les puse la tablita de las dosis de metformina, y cuando está entre 30 y 45, en el fondo hay que disminuir un 50% la dosis habitual. Bacán. Entonces seguimos con Felipe, que llega a un control un año después con una hemoglobina glicosilada del 7%, pero con una tasa de filtración glomerular estimada de 25 ml. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Suspenderla. Muy bien. Entonces, como bien recalcó la doctora, ya cuando hay una tasa de filtración menor a 30, no se recomienda utilizar metformina. ¿Ya? Y en caso de estar en atención primaria, ¿con qué lo podríamos dejar si no es con metformina? Con insulina. Bien. Y en caso que pudiéramos contar con algún otro hipoglicemiante que podría haberse utilizado, nosotros le pusimos un inhibidor del SGLT2, pero la verdad es que habría que ajustar mucho la dosis y podría también ser beneficioso una meilitinía, como ahora pensando también.
Ya. Y el último caso es Miguel, de 54 años, diagnosticado con diabetes tipo 2, por 2 tomas de glicemia en ayunas de 150 y 136 respectivamente, que se inició tratamiento con dieta y actividad física, como vimos en el algoritmo del MinSal. Cuando no son sobre 200 se puede dejar solamente cambios del estilo de vida. Y llega a control de 3 meses con baja adherencia a la dieta y la rutina de ejercicio, manteniendo un peso con un IMC 27.6, creo que, no, 27, y una hemoglobina glicosilada de 9.2. ¿Qué hacemos ahora? ¿Algún voluntario? Insulina. ¿Insulina? ¿Alguien dice otra cosa? Metformina, que es con el que hay que partir siempre. Ya. muy bien. Insulina y metformina. Ya, bacán. Entonces, aquí, según la guía del MinSal, muy bien, habría que dejarle metformina con una insulina NPH nocturna, y según la ADA, podríamos dejar metformina y otro hipoglicemiante oral. ¿Ya? Después llega a control en 3 meses más, mantiene ese IMC ahí con sobrepeso, y una hemoglobina glicosilada en 9. Entonces, ¿qué hacemos según el MinSal? O sea, alguien que me diga qué podemos hacer ahora. ¿Había que derivarlo para que yo tuviera como insulina prolongada? Ya, entonces en caso de que hubiésemos mantenido la metformina y la insulina NPH y no hubiese bajado del 9%, habría que derivar a especialista para hacer una insulinoterapia intensiva. Y la recomendación de la ADA en este caso sería hacer una triple terapia con hipoglicemiante. ¿Ya? Aquí les pusimos los esquemitas que en el fondo comparan el algoritmo del MinSal con lo que dice la ADA, y en el fondo, como este paciente la comorbilidad que sobresalía era el sobrepeso, elegimos los hipoglicemiantes que están más relacionados con la disminución del peso corporal, que son los análogos del receptor de GLP-1 y los inhibidores del SGLT2. Pero súper bien lo que dijeron, está como cumpliendo totalmente el algoritmo del MinSal. Ahí y ahí. Y eso fue todo. Súper, muy bien. Súper Gracias a entretenido. todos por participar. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda? Parece que no. Yo quiero preguntar algo. Dale. ¿Se escucha? ¿Sí? Que yo he escuchado que la adherencia a la insulinoterapia es baja por la dificultad y existían como formas más fáciles de administrar la insulina. Gracias, Palo Blanco. Perdón, Walter. No, nosotros teníamos preparado por si había interés de saber cómo se administraba la insulina, porque como bien pregunta Walter, la adhesión a la insulinoterapia generalmente es deficiente porque es bastante dificultosa, sobre todo en los pacientes con diabetes mellitus 2, porque son pacientes que empiezan con la insulina generalmente ya mayores. Distinto es el caso de los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, que por lo general empiezan jóvenes con la administración de la insulina. Entonces, es un tema complicado. Primero es la autoadministración, y ahí están los sitios de punción donde las personas pueden ponerse sus dosis de insulina, que generalmente se hacen en el estómago, en los muslos o en los brazos. Generalmente se ocupan muslos y estómago, y los distintos dispositivos que hay, ¿ya? Son, el más común son las jeringas de insulina. Generalmente todas las insulinas comerciales que se venden, por lo menos las que se venden en Chile, tienen 100 unidades de insulina. Entonces, y vienen por ml. Y estas jeringas traen un ml y vienen graduadas. Entonces la persona, de acuerdo a la dosis que necesita, va aspirando en el émbolo hasta llegar a la dosis que necesita. Una persona, por ejemplo, que necesite una dosis muy especial, no va a ser tan claro, no va a ser tan perfectamente graduado por el hecho de meter la jeringa, aspirar y llegar al target.
Entonces, por esa dificultad, nacen los lápices de insulina, que permiten una graduación mucho más específica de la insulinoterapia, que se puede medir desde media unidad hasta 80 unidades por lo general. También hay lápices que tienen más capacidad, pero no es lo habitual. Entonces, estos lápices no se entregan en el sistema público de salud y han demostrado, según estudios, mejorar la adherencia y mejorar la efectividad en el tratamiento producto de esta adherencia mejor, ya que es mucho más cómodo y fácil de utilizar. Y la graduación es mucho más específica. Y por último, ya lo top de lo top, son las bombas de infusión, que es un dispositivo que se pone una especie como de trocar subcutáneo, donde a lo largo del día se va infundiendo insulina. Por lo tanto, es un método bastante más fisiológico que los anteriores, pero que tiene la dificultad de que se programa, se va graduando hasta llegar a un programa diario, y eso hace que sea difícil, por ejemplo, acomodar las comidas en otros horarios, programar actividad física. Si bien se pueden regular 30 minutos antes de estas actividades, no es fácil el manejo, sobre todo para pacientes ya mayores y que quieran adquirir estos dispositivos. Y aparte son bastante más caros que los otros. Pero esas son las formas de administración de insulina que hay, que a medida que van avanzando son más fáciles de utilizar, más cómodas, pero también mucho más caras y más restrictivas para los pacientes. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Súper bien, ¿ah? Gracias. Muy contenta, las dos presentaciones están muy buenas. Así que aquí los compañeros tienen que aprovechar harto estas presentaciones para estudiárselas. Los felicito a los dos grupos. Súper buena presentación. ¿Ya? Así que eso, chicos, nos estamos viendo mañana. Terminamos con las urgencias en diabetes y ahí sí finalizamos entonces el tema de diabetes, que va a quedar redondito. ¿Ya? Así que muy bien. Y mañana después yo les sigo una clase de shock